Congreso Internacional sobre Metadatos. Y pues agradezco mucho al doctor Ariel Rodríguez que me haya permitido estar aquí con ustedes, moderar esta mesa, la cual está titulada Educación a Distancia y Metadatos. Esta mesa se centra en aspectos muy interesantes y necesarios para el ámbito educativo. Sabemos que las tecnologías, como ya han dicho, han impactado en todos los espacios y la educación no es la excepción. En esta mesa también se abordarán aspectos relacionados con la aplicación o uso de los metadatos en educación y en particular en la modalidad a distancia. Sabemos que la aplicación de los metadatos no es algo nuevo. Existen diferentes repositorios que ya los están utilizando, así como algunas plataformas educativas. Algún ejemplo de ellos que sí les quería mencionar, por ejemplo, Merlot, es un repositorio multidisciplinario centralizado y muy interesante porque además nos permite dar una serie de tipologías de materiales que son educativos y la relación que hay a través de los metadatos. Pero bueno, esta como una breve introducción a la mesa y a continuación nos acompaña la doctora Alma Beatriz Rivera Aguilera con el tema que nos va a abordar es metadatos de contenidos educativos, problemática y tendencias. Ella es de la Universidad Iberoamericana y pues le damos la bienvenida. Por favor, doctora Rivera. Su botón que les dieron en la entrada y que vean la fecha que aparece. Los quiero invitar. Estoy aquí orgullosamente portando la camiseta. En esta ocasión voy a quitarme la camiseta. La razón para quitarme la camiseta es que venía yo muy emocionada de presumirles una blusa con el metadato autor Lucía Tejada. Está bordada a mano con la única tecnología del hilo y la aguja y la tela por parte de una persona, Lucía Tejada, de la comunidad mixteca de Oaxaca. Decía una colega, profesora de la Universidad Iberoamericana, que quienes nos dedicábamos a la docencia lo hacíamos porque éramos las damas teiboleras frustradas. Tener 100 pares de ojos poniendo atención nos genera mucha satisfacción. Y dado que, al menos en mi caso, no tan bella como Deyanira, esta maestra, que tenía un nombre también muy ad hoc para esa posible tarea, y no teniendo yo las características físicas, pues me dedico a la docencia y traigo para ustedes esta propuesta de las tendencias y retos para los metadatos de contenidos educativos. Sí, de lo que les voy a platicar es muy rápidamente de los antecedentes. Ya ha habido pues se han mencionado los esquemas de metadatos, se ha mencionado precisamente la presentación del doctor Rodríguez, ha sido como muy ad hoc para lo que yo les voy a platicar, en este caso específico en relación a metadatos para los contenidos educativos. Y pues les voy a platicar algunas tendencias que encontré haciendo alguna revisión de literatura y referida a algunas investigaciones que hemos hecho en grupos de investigación, tanto con grupos interdisciplinares en la Ibero, como también con algunos grupos tanto del área de automatización en la que yo participo, como en el área de organización de información. Rápidamente, los metadatos más conocidos, aunque hay otros sets de metadatos, son el Learning Object Metadata. Quise mostrarles un poquito más, con mayor claridad, pero no sé si se alcanza a leer el subconjunto correspondiente a los asuntos educativos, ya que hay metadatos que tienen que ver con derechos de autor, metadatos con
aspectos técnicos, etcétera, ¿no? Y vemos en los metadatos educativos aspectos que requieren como de comprender mucho al docente desde el punto de vista de los gestores de la organización de contenidos educativos, como por ejemplo entender el tipo de interactividad, el tipo de recurso educativo. Es un metadato que se dice fácil, pero los docentes, y ahí de alguna manera yo tengo los dos sombreros, utilizamos muchos tipos de materiales. Y en muchos casos tenemos el afán de reutilizarlos y nos gustaría que estuvieran en repositorios, pero en muchísimas ocasiones creemos que lo mejor es irlos actualizando cada semestre. Entonces, no necesariamente el tema de los objetos de aprendizaje que nos pareció, y ahora me pongo la cachucha de bibliotecaria de sistemas, nos pareció maravilloso en el ámbito de lo sistémico, porque era algo que podíamos una vez capturar, una vez describir y reutilizar maravillosamente una y otra vez, pero cuando vamos a ver las buenas prácticas de los docentes de calidad, nos damos cuenta que el docente de calidad nunca termina un material didáctico, siempre quiere actualizarlo, siempre quiere mejorarlo, y entonces ahí aparecen otros retos como materiales didácticos viviendo de forma dinámica, por ejemplo en wikis o en blogs, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, las etiquetas parecen sencillas, parecen fáciles, pero como bien nos decía Luz Marina Quiroga o hace un momento Belén Fernández, es necesario estar cerquísima de las comunidades para poder trabajar a nivel de las etiquetas adecuadas y los contenidos adecuados. El SCORM, lo menciono muy rápidamente, es un estándar que incluye los metadatos del LOM, pero que tiene elementos más de seguimiento del ciclo de vida y de la interactividad que tienen los materiales didácticos dentro de un gestor educativo, como podría ser Blackboard, como podría ser Moodle, pero lo integré porque justamente es a partir de los metadatos descriptivos, de caracterización del material, que el estándar SCORM se enriquece, y no pensemos que nuestros metadatos son exclusivamente para búsqueda y recuperación. Muchas veces son para dar seguimiento, para facilitar a los sistemas automatizados las rutinas de refrescamiento y preservación de materiales, etcétera, ¿no? Pues de lo que estamos hoy día, que yo les quería platicar, y revisé alguna literatura de 2010, 2011 a la fecha, estamos viendo que ya no se trata solamente de tener un buen esquema de metadatos y las reglas semánticas de cómo deben capturarse esos metadatos. Es decir, imaginemos que el esquema semántico sintáctico más nuevo podría ser BibFrame, y el esquema semántico más reciente que trabajamos en bibliotecas, pues RDA, ¿no? Para que nos manejemos un poquito en ese tema. Esto a nivel de metadatos educativos se está trabajando, y hay grupos que están trabajando en lo que nos decía Fabián Romo, el músculo de la computadora. Con el trabajo intelectual de programadores, bibliotecarios, expertos en educación, algunos grupos están trabajando con generación automática de metadatos, y no nos espantemos, la generación automática de metadatos ya tiene un buen rato, ¿sí? Si alguno de ustedes utilizó alguna vez el software Greenstone, en el momento en que se sube el material, el objeto digital, automáticamente se generan una serie de metadatos bastante acertados, como por ejemplo, si se trata un tipo de material, el formato digital al que corresponde, ¿cómo no? Es un PDF, o sea, no necesitamos que alguien escriba PDF, eso lo entiende perfectamente la máquina. Entonces, se están generando metadatos de forma automática dependiendo del objetivo que se requiera y de la certeza que se tenga, ¿sí? De que es correcta la generación, y el experto en información completará esos registros, por ejemplo, ¿no? También se está hablando mucho sobre esquema de metadatos educativos que responden de una mejor manera
a ambientes móviles. El TEC de Monterrey, por ejemplo, ya tiene, yo creo que ya cerca de unos 4 o 5 años de estar generando material didáctico para, empezaron con BlackBerry, no sé si la maestra del TEC ya se retiró, pero ahora ya con las nuevas generaciones de cómputo móvil, el tema de la televisión digital, que también se están generando materiales, desde luego videojuegos, desde luego multimedia, que están generando retos ya no del típico material que se usa a lo mejor de este PowerPoint o de un tutorial, etcétera. Cada vez hay más cosas que están haciendo los maestros o que están decidiendo no hacer, porque en las investigaciones nos muestran que el docente va decidiendo qué tecnología es la más adecuada. También se están desarrollando aplicaciones sobre evaluación automatizada de metadatos, perdón, no de metadatos, sino evaluación automatizada de estudiantes, que haya estas interacciones donde el estudiante pueda ir a partir de materiales didácticos digitales evaluando y autoevaluando su avance. No sé si algunos de ustedes usaron, por ejemplo, un editor de material didácticos que ya está bastante añejo en el medio, el Excel Learning, que te va permitiendo hacer autoevaluaciones, y ahora se están haciendo editores un poco más sofisticados en donde le van sugiriendo al alumno no solamente los resultados, sino rutas de mejora, y esto también está muy enlazado con SCORM. Está también todo lo que es ligar en una tripleta de material, alumno y currículo, en donde la educación a distancia, que ustedes lo saben por el informe Horizonte, por las tendencias de la IFLA, aquí la doctora no me dejará mentir, es una tendencia muy fuerte de lo que va a ser la educación continua, la educación a distancia y nuestro papel como bibliotecarios, ¿no? Indicadores de calidad y reutilización, ahí los invito a revisar el producto que hicimos en la Ibero, que está en internet, sobre reutilización de material didáctico en formato digital, pero hay otros autores que lo están trabajando. Temas de curaduría y preservación, que no voy a ahondar porque se ha discutido mucho aquí, y el tema que se me hace fundamental para nosotros de ontologías educativas. Y ahí tenemos algunos autores de la CUAED, que seguramente los grupos que nos van a platicar conocen estos grupos de desarrollo. Yo quise identificar algunos grupos en América Latina, porque bueno, sabemos que en Europa, Estados Unidos hay cierto nivel de avance. Tenemos un grupo en Argentina de estos autores que están trabajando este tema de enlace entre usuario y extracción, enlazar el tipo de usuario con los metadatos y de extracción automática de metadatos. Tenemos un grupo en Colombia, tenemos grupos en Brasil, y aquí en México uno de los más importantes es el del doctor Sánchez Arias y algunos de sus alumnos de posgrado, que están trabajando mucho con el uso de metadatos para pensé que ya casi no me quedaba nada, de generar estos ambientes dinámicos. Ahora, esto suena mucho a cómputo, ¿sí? Y de repente es precisamente este seminario en el que estamos y que nos ha llevado a este congreso con el liderazgo del doctor Ariel Rodríguez, pretendemos no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario. Y aquí hemos escuchado gente especialista de muchas áreas que nos están permitiendo, ¿no? Hemos escuchado comunicólogos, científicos sociales, computólogos, obviamente bibliotecarios, en donde nos están dando la clave que a lo mejor los de cómputo están desarrollando estos ambientes dinámicos de manera modelada y conceptual para que se adapten estas colecciones de materiales didácticos a los perfiles de los estudiantes, etcétera, pero nosotros como gestores de información tenemos que proporcionar metadatos de calidad, porque si no esto no podría funcionar, no podría darse la interoperabilidad, porque conceptualmente se puede diseñar, pero todos hemos oído lo de basura entra, basura sale. Entonces el algoritmo puede estar precioso y ganar premio, pero si los metadatos
que van a alimentar los resultados y las decisiones de los algoritmos no son adecuados, pues tenemos a lo mejor, quién sabe qué le estaríamos recomendando a un alumno de educación a distancia. En relación a la literatura revisada, me di cuenta que la mayoría de las ponencias, trabajos y tesis sobre metadatos educativos vienen, y aplicaciones y modelos, vienen de las ciencias de la computación. La mayoría de trabajos de bibliotecología sobre metadatos son un poco, como aquí lo estoy mostrando, aunque sí hemos hecho investigación, reportes de experiencia o reportes bibliográficos. ¿Por qué no? Hay que estar al día. Aunque les mencionaba que a veces hay investigación y trabajo con diferentes áreas. Hay pocas publicaciones que realmente corresponden a trabajos interdisciplinarios, y sí encontré que hubo este boom sobre los objetos de aprendizaje que todavía aparece en la literatura, pero ya con mayor claridad de que el objeto de aprendizaje tendrá que ser diseñado y conceptualizado como tal, como un material que va a ser reutilizado y que tenga la adecuada granularidad o tamaño adecuado para ir adaptándose, ya no como un Lego, que esa analogía ha sido superada, sino más bien como un componente químico que en algunos casos puede adaptarse, más bien como un átomo. Aquí los químicos, que hay varios en el público me corregirán, átomos que podrían o no convertirse en componentes químicos. O sea, no todo el material didáctico puede armar un curso, ¿sí? Tendría que ser diseñado de forma tal y descrito por metadatos adecuados. Ahora se habla muchísimo sobre recursos educativos abiertos. En la Ibero, cuando hicimos la investigación sobre material didáctico, hubo quien nos dio una imagen digital, como la que usó el doctor, el director de estéticas, Renato, el doctor Renato dio prácticamente su maravillosa charla con una imagen y fue muy didáctica, fue enormemente didáctica, usó varias imágenes. Entonces, no podemos esperar que todo el material que usan los profesores contenga imbuido los objetivos de aprendizaje, el título exactamente dicho. Entonces, ahí que los metadatos en algunos casos estarán inmersos en el material y en otros casos tendrán que ser descritos en metadatos, que en algunos casos seremos los gestores de información y en otros casos el creador mismo, que aunque nos espante un poco, quizá, y lo hemos hablado con la jefa de catalogación de la Ibero, de organización de información, que vamos a empezar a montar cursos de descripción de objetos de aprendizaje, ¿sí? Ya no tanto la formación de usuarios solamente para búsqueda y recuperación de información, sino también para la descripción de estas creaciones digitales. Les estoy mostrando aquí, voy rápidamente, es el marco de Singapur, es una propuesta que hizo la iniciativa Dublin Core en 2008 más o menos, coincidió con un arranque que tuvimos en la Ibero y que nos encantaba, no se ha mencionado aquí, pero nos encantaba ir al coloquio de catalogación y metadatos. Ahí presentamos una aplicación que hicimos a partir de la confrontación que tuvimos, maestra Isabel, porque decía, vamos a describir metadatos, ¿y cómo le hacemos? Que nos diga Alma, que es la de sistemas de automatización, y yo decía, bueno, pues sí les puedo decir, pero los que le saben más a describir son los de catalogación, y ahí van Lupita, Elisa, Alicia, y nos sentamos y vimos el marco de Singapur y comenzamos aplicando, ¿no? Requerimientos funcionales, modelo de dominio, o sea, identificamos qué entidades, no solamente las que se parecían a Ferber o las que decían los estándares, sino las que interesaban en la Ibero, porque la entidad materia, la entidad departamento académico nos interesaba a nosotros, a nadie más. Si sacábamos esos metadatos, se los mandábamos a Margarita, pues Margarita no le importa qué materia es, quizá, digamos, ¿no? Para el repositorio nacional, pero a nosotros sí nos interesaba para fines internos. Entonces, es ahí lo que decía Ariel, un diseño tal que el conjunto descriptivo del perfil, y la pobre Lupita, pues ahí de repente con friend of a friend para las autoridades, etcétera, y finalmente definimos nuestro
listado de etiquetas que era nuestro perfil de aplicación en términos del Dublin Core Initiative, para plantear lo que serían nuestras guías de sintaxis, cómo íbamos a capturar, y con los formatos de datos con José Juan Telles, que él es matemático y experto en cómputo, cómo iban a ser los RDF, los XML, etcétera. Entonces, esto se dice fácil, pero hay que juntar gente de todas las áreas. Y en la parte de estándares de dominio, y con esto ya casi termino porque ya me mostraron la roja, la roja siempre me suena a la camiseta del equipo de España, no sé si por ahí los españoles, entonces no me parece tan mal la roja porque soy como fan de la selección española. Y esos modelos de dominio de la comunidad, ¿se acuerdan cuando Luz Marina Quiroga nos mostró lo que están haciendo con los que viven en la calle? O sea, allá había de todas las disciplinas, o sea, no puede uno estarse inventando, hay que ir a hablar con los profesores en el caso del material educativo, generar los vocabularios adecuados, que eso sí lo sabemos hacer, por Dios. O sea, ese sí es algo que creemos que podemos hacer. Podemos empezar con listados, pero luego podemos hacerlo como de forma un poco más sofisticada. Y finalmente, pues no olvidarnos que todo esto tiene que estar listo, pero no nos asustemos. Si capturamos en nuestro sistema, sea el que sea, incluso en formato MARC, ahora con RDA, que todavía no sueltan el BibFrame, si hacemos las etiquetas adecuadas, ya la gente de cómputo se encargará de generar los RDFs, porque nosotros ya estamos, por lo menos en la Ibero me han dicho los de catalogación, que ya están ingresando las relaciones para los temas, los autores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos ya les platiqué, aquí está la liga ya se publicó, está en ePrints, en un repositorio que presentan ustedes, y yo invitaría a que trabajáramos mucho en equipo. En la Ibero lo hemos hecho y nos ha ido bastante bien, y es un campo pues que hay que estar como muy pendientes, y yo me impacto lo que he aprendido en los talleres con Fernando, con Josephine y todas las ponencias, no pues no cerrar los ojos, pero también ser humildes. Si para analizar Big Data las técnicas que usa ese software maravilloso son estadísticas, pues capaz que me siento a estudiar un poquito mi estadística, y si no me da la estadística, pues me meto a un cursito, ¿no? O de oyente o a un diplomado para entender qué está haciendo el software y poder ofrecer mejor resultados al usuario final. Muy bien, bueno, cuando uno ya es más grande y ya peina canas, puede tardarse un poquito más. Muchas gracias. Agradecemos su participación a la doctora Rivera. Muy interesante lo que nos platicó, además su experiencia en la Ibero y todo este panorama que nos dio de cómo se han ido abordando los temas e investigaciones de metadatos aplicados en el ámbito educativo. Bueno, pues le damos la palabra al doctor Marco Brando, el cual es un gusto tenerlo en el instituto como parte del programa de becas postdoctorales. Él viene de Brasil, y el título de su participación es Competencia en metadatos como parte del proceso educativo en educación a distancia. Le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Les pido perdón por el acento, pero al menos voy a intentar no ser tan prolixo. Bien, inicialmente un agradecimiento a doctor Ariel por la invitación, a los presentes que están aquí, también a las personas que nos siguen en la internet desde la República de México, también otras partes del mundo, en especial Brasil, donde tengo algunas relaciones. Y bien, yo trabajo hace más de 10 años con tecnologías aplicadas a la educación, y formo bien esto, tecnologías, o sea, desde los años 90, cuando pensamos en tecnología, parece que es solamente la computadora, y hay una serie de otras tecnologías que siempre estuvieron a servicio de la educación,
e que hoje não são tão discutidas, debatidas, etc. E em este término, a tecnologia de las computadoras está sendo, de hecho, uma grande revolução, por lo que vengo estudando há pouco mais de 7 anos, os últimos 7 anos, esta parte de software. E em este sector estou desenvolvendo não somente trabalhos de investigação, como também de desenvolvimento e de enseñanza. Ou seja, estou em la zona gris de la parte técnica e de la parte humana. Incluso porque é esta parte humana que me preocupa, porque em la ponência de licenciado Fabian, sí, Fabian, e da doutora Patrícia Hernández, me hice muito contento porque falaram de sua preocupação com o usuário. E, claro, a parte técnica desenvolve serviços e tecnologias para as pessoas. E este comportamento de las pessoas é importante para o estabelecimento do comportamento de uma máquina, de uma computadora, de um software, lo que seja. E, apesar desta era de excessos em informação, em tecnologias, em aplicações, está muito produtiva, muito rica, nós outros estamos vendo um paradoxo, porque não vamos falar de la qualidade de uso destas tecnologias, pero de la dependência tecnológica que certos recursos de internet, certos recursos de software han causado. Não necessitava comentar, pero a computação para muita gente implica solamente um tipo de software, um fabricante. E muitas pessoas, incluso esta apresentação, está dependente deste tipo de software, quando, em verdade, nós outros não aprendemos por el produto, e sim por la forma de usá-lo. Eu trabalho com software livre, com software proprietário, e há dicho muito famoso em minha área que fala exatamente isto. Quando tu aprendes a manejar um coche, tu não aprendes a manejar um coche ou uma marca. Tu aprendes a manejar. E aunque seja um coche automático, lograrás manejá-lo de qualquer forma. Com livros também, por mais que tenhamos livros de interesse, nadie vai a pensar porque um livro é mais grande, ou mais curto, ou mais gordo, ou mais delgado, não sei usá-lo. Sim, sabes. Pero com software não. De hecho, em minha experiência, he visto que este trabalho com software ha sido um trabalho de extensa dependência. E lo que generou uma preocupação porque as pessoas não estão mais pensando sobre suas atividades e sim sobre que tipo de software pode usá-lo para ser uma coisa. Um fator curioso que sucedeu em meu país, nada, además da política que está uma coisa muito terrível, é sido a situação de um app de telefone, WhatsApp, que por conta da infringência de uma lei nacional, é sido suspendido por algumas horas e as pessoas estiveram desesperadas porque não se comunicavam. Aí les pergunto, ¿para que sirve o WhatsApp? Para comunicar, sim, pero solo por WhatsApp hoje me comunico? Não. Então, as pessoas não entendiam que o problema não era ter ou não aplicação, era que a aplicação estava sendo um fim em si mesma. Então, por conta de esta curiosidade, me ha conectado em esta parte gris de la área humana e de la área tecnológica, quando, em verdade, por mais informados, recursos que tenhamos, nós outros estamos sendo cada vez mais dependentes de uma única maneira de fazer as coisas. Pues,
este es el título de mi ponencia, que ya está en el programa. Y... ¿está pasando? No. Pues, de hecho, hasta hablar de las implicaciones de los metadatos en esta parte del proceso educativo que entiendo, no voy a profundizar en nada, pero espero que con esta ponencia pueda generar algunas inquietaciones y curiosidades para seguir pensando sobre incluso nuestras conductas en el manejo de los softwares. Estamos hablando no solamente de una industria, como también de una forma, un padrón de comportamiento que está siendo establecido por cuenta de estas herramientas virtuales y que están significando no tanto la libertad como piensan algunos analistas, pero a la dependencia más fuerte de formas de trabajo. Pues, de entre los muchos motivos de la educación en distancia, yo he trabajado en estos más de 10 años también en esta parte de desarrollo de plataformas virtuales, de ambientes virtuales, incluso desarrollando, siendo docente, siendo también la infraestructura técnica y una referencia que voy a usar para hacer mi ponencia es justamente mi país y lo que es comprendido como este aspecto de modelo de educación que las tecnologías han permitido hoy. De todos los aspectos que justifican la explotación de la educación a distancia en cualquier país, dos son considerados en Brasil muy fuertemente, que son estes, de perspectiva de eficiencia, eficacia y calidad en la universalización de la enseñanza y un medio apropiado para la actualización de los conocimientos. Para quien no conoce, Brasil, así como México, es un país de dimensiones continentales, es muy grande y asimétrico. Sí, son 26 estados y un distrito federal, pero este desarrollo de cualquier naturaleza, sea educacional, sea económica, sea social, es desequilibrado. Tome en cuenta de que tenemos la mayor floresta del mundo, sí, también. Tenemos también muchos de los recursos naturales y una forma de organización de estos recursos de forma no equilibrada. Muchas iniciativas políticas han dado cuenta de algunas partes de este país, pero no de todo, y de la educación principalmente. Entonces, desde la década de 30, empezaron los primeros trabajos de educación a distancia, de enseñanza a distancia en Brasil, y los dos primeros que están viendo, Instituto Radio Monitor y Instituto Universal Brasileño, son iniciativas privadas, de la iniciativa privada, y el gobierno brasileño desde la década de 60 investe en ese tipo de este modelo de educación. Vean que por lo nombre son tecnologías distintas. Radio Monitor era rádio, Universal Brasileiro principalmente sistema de correos y Movimento de Educación de Base principalmente las pantallas, la red de TV. Incluso hasta hoy existe telecurso de diversas áreas profissionais de educação de base em Brasil. Uma forma irônica, pero não menos verdadeira, de apresentar a divisão de Brasil é esta. E para muitos dos brasileiros, assim é o país. A parte centro-norte é floresta, índio, pantanal. A parte nordeste é um único estado. E onde está o trabalho e o desenvolvimento? De hecho, está na parte sul, compreendida como estado de Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul. E, de hecho, muitas coisas funcionam na área roja.
as maiores universidades, a concentração de universidades, dos centros de enseñanza, de todo está ali. E há alguns términos que não vou exaltar muito, pero em Brasil, em português, todos esses términos, educação à distância, ensino à distância, teleeducação, quando os veem, significam a mesma coisa. Há intento de compartilhar educação aberta com educação à distância, pero se presume que aberta é para qualquer coisa indistinta de escolaridade formal. E a distância, sim, é aquela que está legitimada por leis e que Brasil já tem leis muito fortes em termos de regulamentação da educação à distância. Incluso por conta deste evento dos anos 90, que ha sido a criação da Universidade Aberta de Brasília, hoje Universidade Aberta de Brasil, que é dos principais e mais grandes projetos de enseñanza à distância de Brasil. Por coincidência ou não, ha sido a década também de expansão da internet, e com isso também as primeiras iniciativas em desenvolvimento de enseñanza à distância em este término de tecnologia. Esta que vem é a primeira plataforma que incluso he ajudado a desenvolver em la Unicamp. Se chama TELDUC, não vão ver mais, assim, ao menos não tão difundidas, pero era a expertise brasileira em desenvolvimento de burros de software para enseñanza, para educação à distância. Pero uma situação que começava muito interessante, porque aqui estamos falando de Unicamp com uma outra universidade chamada URGS, que é a Universidade Federal de Rio Grande do Sul. E era interessante porque muitas universidades estavam desenvolvendo seus ambientes virtuais. Este era o nosso. Pero as universidades privadas, outras universidades federais, outras universidades estaduais, a USP, todos estavam desenvolvendo, ou seja, tínhamos alternativas, hasta que esta plataforma chegou e hoje é entendida como a única forma de enseñanza à distância. No, as pessoas, hice taller sobre software aqui em la UNAM, e as pessoas pensam que eu sou contra os softwares proprietários, como generalmente as pessoas que trabalham com software são totalmente livres ou são totalmente determinados fabricantes. Não. O que combato é exatamente a dependência tecnológica. E em estes termos, hoje temos este tipo de dependência também em la enseñanza à distância, o que incluso não é visto como elemento de entusiasmo a las organizações educacionais desenvolver seus próprios modelos de enseñanza à distância. Pues, há autor brasileiro, sim, que exatamente habla deste tipo de comportamento educativo em los modelos de educação à distância. Para que não percam tempo tentando tradução, eu la hice de uma forma livre. Pues, quem es que chama de netiqueta, lo que chamo e que incluso me traigo aqui a esta instância, de metacomportamento, ou seja, comportamento que as pessoas devem ter em relação à tecnologia. E por isso que me hice feliz com as ponências de doutora Estela, de doutora Patrícia e de Fábia. Que esse tipo de comportamento está sendo reforçado por determinadas ferramentas, pero quando nós vemos este tipo de comportamento em la eleição de certas ferramentas para certos trabalhos, isto todo se põe por terra. Não logro ver, por exemplo, que, volvendo à situação de Brasil, que uma pessoa que usa bem o WhatsApp entenda que lo usa para comunicação. Está usando como finalidade. Então, por conta disto, é que este comportamento não deve ser restrito a ferramentas, tampouco
no puede ser totalmente abierto, pero también debe corresponder a una serie de padrões, né, de formas que estamos aqui comentando. E esta forma que creo é esta lógica com a que pensamos os metadados. Doutora Paula, sim, puse uma fala falando sobre a questão de cultura digital, que os metadados estão em tudo. Se tomamos a identidade de um indivíduo, como pensamos minha identidade, por exemplo? Mi nombre, mi apelido, que é um apelido de família, mi nacionalidade, mi sangre, mis digitales, ou seja, são metadados que hablam quem sou. E por isto que os sistemas de identificação de qualquer parte do mundo são sistemas de identificação que tomam em conta estes tipos de conexões. Então, da mesma maneira, podemos pensar os metadados. Em termos de ambientes de aprendizagem, eles podem se apresentar destas três formas, mas a principal está grifada em rojo, sistemas de administração de aprendizagem. E em estes termos, o Brasil ha adoptado, desde a instauração da plataforma Google, este modelo, em lo que temos sempre a figura de um tutor presencial, um tutor virtual, professor e um aluno articulados através de um sistema que é o Moodle. E minha crítica não está tanto na estrutura general, pero a este aspecto de união que o software admite este tipo de recurso de educação. Então, a caminho de concluir, problemas exatamente tiene, pero lo positivo es que hay un mejor prognóstico porque nosotros no perdemos tiempo haciendo levantamientos de necesidades de cursos distintos porque ya sabemos lo que necesita, tipos de profesor, tipos de tutor, tipos de sistemas, né? No necesitamos também capacitar ou treinar as pessoas neste tipo de modelo e permite um melhor intercâmbio entre universidades. Pero lo malo está justamente em el reforço deste comportamento que, se tu tienes estudiantes e maestros solamente orientados a este tipo de herramienta, qualquer cambio que lo haga tendrás problemas. E creio que não é esta a intenção de estudos, né, de domínio de informação, de educação. Okay? Pues esta é minha ponencia e muitas gracias por la atención. Le damos las gracias al doctor Marco y bueno, pasamos muy rápidamente, ya vimos ahí algunas cuestiones tecnológicas y cómo están ocupando esta plataforma. Bueno, pues ahora viene con nosotros el maestro Jorge León Martínez. Él viene de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, más conocida como COAED, dentro de la UNAM, y él nos va a hablar sobre la importancia de los metadatos para el aprovechamiento de los recursos educativos en educación a distancia. Le damos la palabra, maestro. Muy buenas tardes a todos. Y agradezco que todavía estén por aquí en la última sesión. Y le agradezco mucho al doctor Ariel Rodríguez por la invitación a participar en este proyecto internacional, en este congreso. Pero la verdad es que nunca entendí por qué me invitó. Y ya estoy entendiendo. Yo creo es quitarme un poco de soberbia y un poco de ignorancia. Y les voy a decir por qué. ¿Sí? No sé si nos puedan poner la presentación por ahí. Y yo le veo al trabajo que hace el bibliotecario, que por cierto tengo muchos amigos por aquí que veo y que no les he hecho caso por soberbio, quizá. Yo pongo su trabajo del metadato como un potencializador del acceso de la educación a la gente en todo el país. ¿Sí? Y eso lo voy a tratar de desarrollar en el transcurso de la presentación.
sé si llegue. No llega. No sé. Ya ven que la tecnología no tiene palabra. Ahora me preocupa usar automatizada la metadata. Sí, gracias. ¿No? ¿Quieren que me cambie para allá? Bueno, déjenme llevo mis apuntes. Y bueno, ¿por qué potencializador y por qué vamos a entrar en el tema de la educación? ¿Sí? Nuestros países, por lo que veo ahí de toda Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica, de España también, ¿no? Pues tienen grandes necesidades educativas y esa es la función que yo le veo a nuestras instituciones, ¿no? Cómo hacer llegar este conocimiento de la mejor manera a nuestros alumnos. Y ahí podemos ver en esta lámina algunas de ellas que debemos contemplar para este siglo y algunas están remarcadas, ¿sí? Una producción de conocimiento. ¿Y cómo reflejamos esa producción de conocimiento? Pues al tratar de transformarlas en información para que después alguien más esa información la pueda procesar y generar nuevo conocimiento. Y esa información pueden ser los contenidos educativos digitales, ¿sí? Que mucho nos ayudan en la educación a distancia. Ahí podemos ver algunas características de la educación a distancia, pero lo esencial es el tiempo y la distancia, ¿sí? Con todas las necesidades que ya les dije educativas en el país. ¿Cómo hacerle llegar a la sierra de Puebla la educación? Somos tan egoístas que nos quedamos con ese conocimiento en nuestras bibliotecas, ¿sí? Pero ahora la tecnología nos da esa oportunidad, nos la abre para que la gente que no tiene acceso a la educación pueda tenerla. Por supuesto debemos cumplir con muchas cuestiones de TIC, como lo mencionó el ponente anterior, pero bueno, ya tenemos esa facilidad. En un componente siempre van a ver, bien importante, el material, ¿sí? Por supuesto el profesor sigue teniendo el rol muy fuerte, porque tiene que interactuar, tiene que comunicarse, tiene que retroalimentar al alumno, pero los contenidos, los materiales juegan un rol muy importante. Y bueno, hay materiales de todo, ¿sí? Audio, video, interactivos, fotos como la que vimos en la ponencia magistral, ¿sí? Entonces tenemos una heterogeneidad y una gran gama de tipo de contenidos que podemos utilizar para la educación. Y bueno, ¿qué queremos? ¿Qué características deben cumplir? Pues eso tenemos que capacitar a nuestra comunidad para tratar de lograr todas estas características que aquí pueden ustedes ver. Y bueno, y con esto vamos a promover en general la educación, ¿sí? Un elemento para promover la educación en todos nuestros países. Y esa es una función primordial de nuestras instituciones, que ese conocimiento fluya. Y entonces me pregunté desde que hice la ponencia, pues es que es bien importante, ¿no? Es bien importante que fluya a través de un elemento que ustedes nos están dando, que es el metadato. Porque les decía que era soberbio, porque yo cuando pensé, pues yo tengo un metabuscador, ¿para qué diablos quiero un metadato, no? El metabuscador, ya sea el Google, el Yahoo, el Bing, pues yo le pongo lo que quiero y aparece, pero ya me puse a reflexionar, pero si pusiera un metadato, podría ser mi búsqueda más fina, ¿sí? Y más precisa.
Pues bueno, entonces estoy aprendiendo, a lo mejor ya hago una doble carrera o algo así, de bibliotecología, que bien me haría. Y entonces les voy a platicar de cómo desarrollamos los contenidos. En nuestras universidades hay una gran generación de contenidos, y muchas de ellas, ¿dónde está? Está en la mente de nuestros grandes académicos, quizá esté en un contenido que desarrolló y que lo mostró en su grupo el semestre pasado y ya no lo volvió a mostrar porque se le olvidó en su cajón o en su disco duro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una gran deficiencia de acceso a esa información que puede ser conocimiento después. Sin embargo, de esa gran cantidad de generación de contenidos, la COAED apoya a algunos académicos, a una gran mayoría de los académicos, una gran cantidad, no gran mayoría, una gran cantidad de académicos a desarrollar en conjunto contenidos para los diversos programas que más adelante les mostraré. E hicimos un modelo básico de contenido que le llamamos UAP, sin G, y eso es siendo siempre positivos, ¿no? Aquí en la UNAM, no sé si sepan, tenemos la firma electrónica avanzada y es la fea. No hay que ser tan negativos, hay que hacer UAPs. Y nuestro modelo básico contempla estos 5 elementos que ustedes pueden ver, mínimo. A partir de eso, mucho más cosas. Pero además tiene una granularidad temática y es autocontenida por sí sola, ¿sí? Y usa un lenguaje, nosotros le llamamos absoluto, heredado de las tecnologías, ¿sí? Relativo o absoluto. ¿Por qué? Porque ahí está todo y el lenguaje señala de ese todo lo que tiene. No dice, no va hacia otros lados, no dice en el capítulo siguiente o en la unidad siguiente o anterior, ¿sí? Y por supuesto, como ya han mencionado mis compañeros, pues usamos estándares como el caso de SCORM, ¿sí? Y eso nos permite cierta reusabilidad o mucha reusabilidad. Y bueno, esas guapas nos permiten integrar muchos programas, pero a la vez nos permiten por sí solas ponerlas en repositorios. Y miren la maravilla de las guapas. ¿Sí? Nosotros podemos generar un programa formal completito, siguiendo este modelo básico, y tener toda una licenciatura de 50 asignaturas. Ahí les puse más o menos una referencia, algunas unidades y algunos temas. Eso nos da más o menos 1000 contenidos por programa de licenciatura, ¿sí? A nivel licenciatura. Actualmente en educación a distancia hay 20 programas de licenciatura totalmente en línea. Entonces eso nos da más o menos 20,000 guapas, ¿sí? Pero somos bien egoístas. ¿Quiénes los usan, esas 20,000 guapas? Los alumnos que están inscritos en la modalidad a distancia. Y que ese conocimiento que fue trabajado por especialistas no podría ser utilizado independientemente por toda la sociedad. Creo que sí. ¿Alguien cree que sí o cree no? Y bueno, yo siempre he presumido una metodología de desarrollo, ¿sí? Y eso nos hace eficientes. Pero ¿y esto? ¿Dónde está en mi metodología la catalogación? ¿Sí? Y eso que hacemos miles y miles de contenidos. Y de lo que más presumo es del equipo multidisciplinario que apoya al profesor, al académico a desarrollar esos contenidos. ¿Y dónde está el bibliotecario o el experto en catalogación? Entonces, la verdad yo he aprendido mucho en estos días, ¿sí? Y lo vamos a estar integrando. Ya hemos estado haciendo algunos esfuerzos. Ahorita los voy a llenar de muchos datos, porque necesito su ayuda, ¿sí? Entonces, la UNAM tiene estos programas en educación formal que ustedes pueden ver. 31 programas, aunque son muchos más que son cerrados. Pero vamos a contemplar nada más estos que son abiertos. Un bachillerato a distancia que se da
principalmente en Estados Unidos y Canadá, y aquí tenemos gente que reconozco que ha participado, 20 licenciaturas, 3 especialidades o especializaciones, 7 maestrías, 31 programas, y Pitágoras no nos falla, más o menos 1.250 asignaturas, más o menos 25,000 contenidos. Pero no queda ahí. Ahora con la convergencia, los programas que eran solamente presenciales ya están teniendo asignaturas a distancia. Y entonces ya llevamos algunas asignaturas en 8 entidades que representan esos contenidos. Pero no queda en puras asignaturas hasta el momento. Tenemos libros electrónicos, estamos comentando. Estos libros electrónicos no son PDFs, ¿sí? Son interactivos, porque la UNAM en PDFs, libros electrónicos, tiene cientos, quizá miles. Son interactivos. Pero también tenemos objetos de aprendizaje, ¿no? Como lecciones, como apps que ustedes pueden usar en sus celulares, ¿sí? Cursos MOOC. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de MOOC? Ahora estos cursos masivos, ¿no? Que lo mínimo, pues pueden ser 10,000, ¿no? Les quiero decir que el mes pasado rebasamos 1.300.000 participantes en nuestros cursos. ¿Cuántos alumnos tenemos aquí en la universidad? 350,000, ¿no? Y ya a través de los MOOC, en poco tiempo, 1.300.000. Me voy a brincar un poco porque ya tengo la amarilla. ¿Sí? Pero también el enfoque es la sociedad, no nada más es hacia el interior o a nivel superior. Y entonces estamos desarrollando en conjunto con muchas entidades de la universidad cursos para todo, desde un adolescente, desde un chavo de 12 años hasta gente ya muy mayor. Temas transversales, ahí pueden ver algunos títulos. Ahorita son pocos, 50 cursos, más de 50 cursos, pero queremos llegar a muchos más en conjunto. ¿Y cómo va a ser la sociedad para encontrarlos? Rápidamente. Ya ven cómo necesitamos mucho de ustedes. Pero no se queda en el HTML y en el XML y en estos formatos. También hay audio y video que se produce, y ahí tenemos una gran cantidad de programas de televisión y de videos. Tenemos un repositorio de videos que se llama Media Campus, que ustedes pueden consultar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ahí podemos ver, pues usamos Scrum, pero realmente lo usamos para empaquetar en las plataformas, no para catalogar. ¿Sí? Yo empecé clasificando pues primitivamente, ¿no? Con un título, nunca pensé que podía tener 20, ¿no? Con una descripción o 15, una descripción, ya palabras clave, ya ustedes saben. Ya después me di cuenta que existía la iniciativa Dublin Core hace unos años, entonces ya estructuramos todo y en eso estamos, pues más o menos 19 campos de los que usamos. Pero ahora nos queremos apropiar de un recurso, o más bien de una iniciativa, que es el RMI, que es especialista en recursos educativos, de eso es la traducción de Learning Resource Metadata Initiative, que están acogiendo los grandes metabuscadores, ¿no? A través de Schema.org, que usan los grandes metabuscadores, que ya la adoptó, pues queremos llegar a más personas. Y hasta ahí creemos que vamos más o menos bien, pero la verdad es que les debemos preguntar. ¿Sí? Y la verdad, ya he hablado con el doctor Rodríguez, Ariel Rodríguez, y queremos que nos dé algún taller para seguir con esta obra para beneficio de toda la comunidad. Pero no nada más para beneficio de toda la comunidad, sino para beneficio de toda la sociedad. Y no queda ahí porque la tecnología nos potencializa, ¿no? No queda en México, sino con el Internet y con estos metabuscadores, pues estamos al alcance
de cualquier otro usuario, como le llaman aquí, o aprendiz, ¿sí?, que quiera explotar estos recursos, ¿sí? Entonces, nuestras instituciones, nuestros alumnos pueden recuperar, las instituciones pueden generar estos recursos con todo su capital humano que tienen para brindarlo a la sociedad y estos a su vez lo recuperen. Y bueno, yo estaría gustoso en participar en el establecimiento de una cultura integral e institucional que nos hace falta, porque por ahí hay muchos esfuerzos, pero hasta donde yo sé no hay una cultura integral para recuperar estos contenidos, ¿sí?, para bien de toda nuestra sociedad, porque realmente los chavos son los que los van a explotar, la mayoría de ellos, ¿sí?, y es el futuro de este país y de todos nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro León, y qué bueno que ya en otras instancias se estén dando cuenta del trabajo, ¿no?, de asignar los metadatos y sobre todo, como se comentó, para reflejar todo tipo de material y en las modalidades a distancia también la importancia de ver la finalidad, el tipo de material, el tiempo que va a permanecer dentro de una plataforma, para quién va dirigido. O sea, hay muchísima información que los diferentes modelos de metadatos nos van a permitir. Y bueno, no sé si nos dé tiempo para preguntas, creo que no, nos dice el doctor Ariel que no. Entonces, pues quiero agradecer a la mesa, muy interesante cada una de sus exposiciones, y me gustaría terminar con una frase en la cual dice que uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo. Y yo creo que a través de los metadatos podremos generar esas ventanas para acercar a la sociedad, para su formación, buenos contenidos y recursos educativos. Muchas gracias a todos y a la mesa, un aplauso por favor. Gracias.